Sin tregua desde el comienzo de su segundo mandato, la presidenta brasileña Dilma Rousseff afronta hoy un juicio político. Ni el más pesimista partidario del oficialista Partido de los Trabajadores hubiera imaginado el actual escenario político en Brasil a menos de un año en que la presidenta Dilma Rousseff iniciara su segundo mandato consecutivo. Tras obtener su reelección en el balotaje con casi el 52% de los votos, la mandataria afronta ahora la posibilidad real de ser sometida a juicio político y ser destituida por los escándalos de corrupción que cruzan el país como una herida abierta. La Constitución establece que se necesitan los 2/3 de la Cámara para suspender a la presidenta mientras se lleva adelante un eventual juicio de 90 días en el Senado. Los partidos de la oposición que buscan el desalojo de Rousseff del Palacio del Planalto presentaron el pedido en septiembre pasado, acusándola de violar las leyes fiscales del país y manipular las finanzas públicas. La denuncia está basada en las conclusiones de una Corte Federal de Auditorías que asegura que el gobierno falsificó las cuentas para permitir un mayor gasto en el periodo previo a las elecciones de octubre, violando la ley de responsabilidad fiscal. Nós temos condições de superar as dificuldades. La presidenta se mostró sorprendida con esta avanzada y reiteró que no ha cometido ningún acto ilícito que merezca su juzgamiento. Desde la oposición, el diputado Cunha ha jugado un papel fundamental en la desestabilización política de Rousseff. El mes pasado presentó un reclamo ante el Supremo Tribunal Federal para reivindicar su potestad de decidir un juicio político contra la mandataria. La avanzada del diputado Cunha es vista desde el oficialismo como una venganza personal hacia el partido en el gobierno, habida cuenta que afronta su propio proceso, motorizado desde las filas del oficialismo por ocultar cuentas personales en bancos suizos. El pedido está sustentado en un documento enviado a inicios de octubre último por la Procuraduría General de la República, en el que se corrobora que el titular de la Cámara de Diputados cuenta con depósitos en el país europeo. Aunque Cunha negó las acusaciones, la Fiscalía tiene evidencias de la justicia suiza sobre esos depósitos. De acuerdo con esas pruebas, Cunha tenía más de $4.800.000 y $1.300.000 francos suizos en 4 cuentas, 2 de las cuales fueron cerradas tras estallar el escándalo Petrobras. Justamente, la aceptación del pedido de juicio político contra Dilma llega en momentos en que esa causa avanza evidenciando nuevas complicidades. El más duro golpe contra la administración Rousseff se produjo días atrás, cuando los agentes federales detuvieron al senador Delcídio do Amaral, presidente del bloque oficialista y un aliado clave de la presidenta. Su detención significó el derrumbe de la agenda legislativa oficial que incluía un ajuste fiscal vital para el gobierno. Según las investigaciones, la red de corrupción enquistada en Petrobras adjudicaba contratos a empresas privadas en forma fraudulenta, inflaba sus valores y repartía los beneficios entre exdirectivos de la propia estatal y los políticos que permitían esas operaciones ilegales. La propia empresa, una de las 4 petroleras más grandes del mundo, admitió en sus balances que los fraudes causaron perjuicios por $2.000 millones en la última década. La justicia arrestó además al financista André Esteves, el multimillonario que dirigía BTG Pactual, el mayor banco privado de inversión de Latinoamérica. En los círculos políticos brasileños, Esteves era reverenciado como un genio de las finanzas y principalmente como un generoso donante a la campaña de la actual presidenta. E absoluta tranquilidad. Su detención produjo un colapso financiero. A estos arrestos se sumó el del ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, PT, de Brasil, João Bacari, quien fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión. Bom dia a todos. En agosto pasado, había corrido similar suerte Néstor Cerveró, exdirector de la petrolera estatal, quien fue condenado a 12 años y 3 meses por recibir coimas. Pero lo emblemático del caso Cerveró pasa por otros motivos. Todo indica que una vez detenido Cerveró, aceptó dar detalles del entramado ilegal para negociar una pena menor.
Como parte de esa colaboración, surgieron las pistas que permitieron el arresto de otros funcionarios y del propio senador Amaral, quien fue grabado mientras intentaba comprar el silencio de Cerveró con cifras millonarias. Sumido en los escándalos y la posibilidad de un juicio político contra la presidenta, Brasil afronta además una sostenida crisis económica. Según datos oficiales, la recesión se profundizó durante el tercer trimestre de este año. La caída es del 1,7% del Producto Bruto Interno en relación con los 3 meses anteriores. El real se depreció un 46% en comparación con el tercer trimestre del año pasado y el desempleo ya alcanza al 9% de la población activa. El teólogo Leonardo Boff, uno de los hombres más prestigiosos, no solo en Brasil, sino a nivel internacional, lo dijo de una manera muy clara que quiero repetir porque me parece que grafica cómo es la situación en Brasil. Dijo, Eduardo Cunha, que es el presidente de diputados y el que está intentando hacer un impeachment contra Dilma Rousseff, dijo, Eduardo Cunha es éticamente descalificado y trata de mandar a juicio a una mujer justa y ética. Esta es la idea general de lo que está pasando en Brasil, pero sobre todo hay que tener en cuenta que esta cuestión técnica por la cual se quiere mandar a juicio político a una presidenta que en realidad no tiene en sí mismo motivos de ser acusada por corrupción, tiene detrás lo que podemos llamar directamente un golpe. Es decir, tanto Eduardo Cunha, desde una perspectiva muy dura, como el vicepresidente Michel Temer, desde una perspectiva más blanda, los dos del Partido Movimiento Democrático Brasileño, supuestamente aliado del Partido de los Trabajadores, del PT, son los que están intentando, sobre todo, mandar a Dilma a juicio político. En ese caso, quedaría, por supuesto, el vicepresidente a cargo del Ejecutivo. Bueno, justamente un juez, otra vez el tema de la justicia, un juez de la Corte Suprema dijo hace unos días que Temer, el vicepresidente, sería un muy buen presidente. O sea, como diciendo, y bueno, si renuncia Dilma, entonces asume Temer y puede ser un buen vicepresidente. Ahora, siempre dijimos aquí, hace años que lo venimos diciendo, esta relación compleja entre el PT y el PMDB. Un partido que hace 20 años no presenta candidatos a la presidencia, pero sigue siendo el partido mayoritario en el Congreso. En las dos cámaras. Exactamente, y que tiene a personas en lugares claves y que no se puede gobernar el país sin el PMDB, que además tiene muchos gobernadores, y no alcanza con que otros gobernadores salgan, como salieron públicamente con una carta en defensa de Dilma Rousseff. Está claro que la sociedad está partida, lo vimos en las elecciones el año pasado, las manifestaciones en contra de Dilma pidiendo su renuncia, Fernando Henrique Cardoso pidiendo abiertamente la renuncia de Dilma Rousseff. Bueno, pero Cardoso por lo menos es el partido opositor. Claro, Cardoso es un partido opositor, por lo menos los aliados, claro. Ahora, es un buen dato. El fenómeno que se viene observando y repetidamente en la región, qué facilidad que tiene la derecha para juntarse, ¿no? Para aliarse, encontrarse, qué bueno que sería Temer de presidente o lograr estas coincidencias rápidamente. Y en el caso de Brasil también me parece que se repite que esto se da por los flancos que deja cierta vulnerabilidad, como vos decías, del tema del PT también, pero con los aliados propios, los aliados de siempre. Claro. Es decir, el movimiento Sin Tierra, los propios movimientos de trabajadores por esta crisis económica que viene padeciendo Brasil y qué es lo que resquebraja las relaciones internas entre estos las medidas. ¿Cuántas veces vos lo planteaste acá, sí, Raúl? Las medidas del PT, del gobierno, no del PT, del gobierno de Dilma Rousseff, chocaban con reivindicaciones de los movimientos sociales. Sí, es una política de ajuste casi perfecta. La que lo dijiste muchas veces acá. Pero yo creo que tiene muchísimo que ver eso, es decir, donde se abren esas grietas, por hablar de un término de moda, donde se va colando ese discurso de derecha, se va colando esas debilidades, esos ataques y el impeachment y encontrar justificaciones donde no las hay, pero con apoyo de la justicia, de parlamentarios y demás, para ir debilitando y acorralando un gobierno, ¿no?
Vos que hablas de la derecha, si uno lo mira un poquito más desde lejos, como más macro, creo que a pesar de que nosotros no hablamos de Argentina en nuestro programa, yo creo que lo que está pasando en Brasil, lo que hablamos de Venezuela en el bloque anterior, no se puede dejar de ver también con el triunfo de la derecha en nuestro país, ¿no es cierto? Y me parece que hay una contraofensiva de la derecha regional que, en mi opinión, lo venimos viendo desde el momento, yo diría un momento más cercano, que es cuando Estados Unidos entabla diálogo con Cuba y se establece la posibilidad de diálogo con Colombia. Me parece que hay ahí ya un intento claro de contraofensiva de Estados Unidos de controlar y disciplinar su patio trasero. Y más atrás, si nos vamos, yo creo que desde el 2008 podemos ver con la Cuarta Flota y con una cantidad de medidas que fue tomando Estados Unidos desde ese momento, su necesidad de controlar esta parte importantísima para ellos del mundo, por dos motivos. Por un lado, creo que tiene muchos problemas internos Estados Unidos, y también porque hay un desafío a su hegemonía mundial que lo obliga de alguna manera a decir, bueno, no, América Latina tiene que estar firme en Yo no creo que esto de Estados Unidos sea tan importante como vos lo planteás. No, obviamente no minimizo el rol de Estados Unidos en la región, pero creo que este continente en disputa, o la restauración conservadora, como para utilizar las palabras del presidente Rafael Correa en Ecuador, o Álvaro García Linera en Bolivia, tiene más que ver con problemas internos y problemas de los gobiernos progresistas de no poder gestionar también las grandes ciudades. Contraofensiva de las derechas locales que se suman a las presiones externas. Sí, pero los problemas en Quito, en Cuenca o en Guayaquil no necesariamente provienen de Estados Unidos. Pero otro día lo seguimos discutiendo. Dale, Félix. Sí, tenemos mensaje, Telma. Ricardo de Azul dice, si no hay arrepentimiento, no salvaremos la tierra. Después se comunicó también Maxi de Lanús y María de Rosario, y ambos acertaron la incógnita. ¿Vio qué bien se da cuenta nuestro productor y se puso en bueno y hizo una incógnita más o menos fácil, porque siempre lo critican? Pero y Pedro Brigger sobre todo. Pistas, Taylor. Y bueno, sí, claro, ahora vamos a dar más pistas. Atención, nueva pista de la incógnita de hoy. Presten mucha atención. Viviendo durante largos periodos en París, nuestro personaje tomó contacto con las vanguardias modernistas, influencia que luego se verá en su obra. Los paisajes, temas y folclore brasileños también son una constante en los cuadros de nuestro personaje de hoy. ¿Quién es? 0800 444 1777 y 4535-0709. Nueva pausa en la emisión de hoy de Visión 7 Internacional. Claro está, no sin antes adelantarles el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Con el desafío de salvar al planeta, la cumbre climática que se desarrolla en París llega a sus horas finales con un documento conjunto al que arribó luego de trabajosas negociaciones. Se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.